Hola mi gente, si están en este video es porque quieren saber cómo Light conquista el reino de los elfos oscuros. Hoy les narraré la historia directamente desde las páginas del manga para que no se pierdan ningún detalle. Así que, sin más que decir, ¡comencemos! La escena comienza situándonos en medio de una planificación estratégica. Vemos a Light sentado tras un escritorio, quien declara con seriedad que se deben tomar medidas para proteger a Yuve mientras se encuentren dentro del reino de los enanos. La conversación gira entonces hacia su siguiente objetivo cuando Light le pregunta a su compañera cómo planea ganarse el favor de los elfos oscuros. Ellie revela sus cartas. Utilizarán a la banda de aventureros que conocieron previamente en la mazmorra. Explica que, en realidad, esos aventureros eran espías encargados de recopilar información de todo el mundo para enviársela a los elfos oscuros, y su plan consiste en presionarlos utilizando ese conocimiento en su contra. Para cerrar la escena, Light se dirige a Ellie diciéndole que cuenta con ella para ejecutar esta parte del plan, a lo que ella responde con un confiado «entendido». La narración nos transporta al territorio de los elfos oscuros, mostrándonos sus paisajes mientras se explica que 4 poderosos clanes gobiernan el estado. Se nos detalla que, ante situaciones críticas, estos líderes convocan un consejo en el castillo principal para debatir soluciones. La escena nos lleva entonces al interior de la sala de reuniones, donde vemos a los representantes sentados alrededor de una mesa. En primer plano, aparece Gigis, del clan del Este, quien inicia la sesión agradeciendo solemnemente a los demás por haber respondido a su llamado urgente. La escena nos presenta a los demás miembros del consejo, comenzando con Dean, líder del clan del norte. Con una expresión astuta que denota su edad, deja claro que, aunque no respeta al joven Gigis, le brindará su apoyo únicamente porque el asunto concierne a la Torre de la Bruja. Inmediatamente interviene Madon, del clan del oeste, mostrando una actitud impaciente y obsesiva. Si bien concuerda con Dean, su prioridad es regresar a su investigación lo antes posible, llegando incluso a sugerir fríamente que si este mensaje no vale la pena, Gigis debería ser castigado por hacerles perder el tiempo. Tico, del clan del sur, toma la palabra para poner orden. Con una postura más diplomática y sensata, intenta calmar los ánimos pidiendo a los demás que no saquen conclusiones precipitadas y que escuchen lo que Gigis tiene que decir primero. Gigis decide ir al grano ante la impaciencia del grupo. Alzando los documentos con solemnidad, declara que esa es la razón de la convocatoria. Al revelar el contenido, los rostros de Madon y Dean se transforman, mostrando una evidente sorpresa y preocupación. Madon, olvidando momentáneamente su prisa por investigar, admite con nerviosismo que el caso no admite demoras y se alinea con la seriedad del asunto, mientras que Dean reconoce sombríamente que, sin duda, es un motivo válido para reunirse. Gigis entonces explica el núcleo del problema. La bruja de la torre les ha enviado pruebas irrefutables de que Yudou y su grupo han estado espiando a todas las naciones. La tensión aumenta cuando menciona la pregunta final de la carta. ¿Qué piensan hacer? Un interrogante que Gigis interpreta no como una simple consulta, sino como una clara amenaza dirigida hacia ellos. La discusión se intensifica cuando Dean plantea la posibilidad de una traición, preguntando si Yudou se ha pasado al bando de la bruja a pesar de los rumores de que había muerto en una mazmorra. Gigis rechaza esa idea de inmediato y con vehemencia. Con una expresión feroz, asegura que Yudou jamás los traicionaría, argumentando que él comparte la misma naturaleza oscura que todos ellos. No tiene reparos en oprimir y esclavizar a otras razas, algo que la ideología de la bruja jamás aceptaría en sus filas. Madon coincide en que no tendría motivos para unirse a ella, lo que lleva a la sala un silencio inquietante hasta que se formula la pregunta clave. Entonces, ¿cómo es que ella sabe todo esto? Gigis, visiblemente perturbado, admite no tener la respuesta, pero sentencia que es vital descubrir de inmediato de dónde proviene esa filtración de información. La tensión estalla cuando Gigis, agitando los documentos con desesperación, grita que si las otras naciones descubren sus operaciones de espionaje, será el fin para ellos. Sin embargo, Dean mantiene una calma escalofriante, argumentando que sin evidencia directa, nadie creerá el contenido de una simple carta, incluso si se hace pública. Pero Madon, visiblemente sudoroso y presa del pánico, interviene advirtiendo que la duda por sí sola es suficiente para ponerlos en desventaja y que los demás países tomarán nota. Gigis retoma la palabra para revelar la verdadera intención detrás de la amenaza. La bruja de la torre ha solicitado una reunión cara a cara, y lo más probable es que planea utilizar esa evidencia para chantajear a todo el consejo. La escena comienza con Dean, quien suelta una risa burlona ante la situación, encontrándola ridícula. Esto provoca que Gigis, herido en su orgullo, estalle furioso proclamando que los elfos oscuros son el pueblo más altivo del continente y que jamás se doblegarán ante las órdenes y amenazas de una simple humana. Sin embargo, el anciano Dean les recuerda la abrumadora realidad. La bruja comanda un ejército de más de 100 dragones y es obvio que ya ha sometido el reino élfico. Enfrentarse a tal poder de frente es imposible incluso para ellos. No obstante, la expresión de Gigis se torna siniestra y calculadora. Sugiere que no necesitan enfrentar al ejército, sino solo a su líder, planteando que lidiar con una sola mujer indefensa es un asunto muy diferente, y revela confiado que para lograrlo contarán con un aliado terrible, el apoyo de la oscuridad. Dean toma la palabra con una sonrisa macabra, asegurando que si la oscuridad está de su lado, entonces deben actuar. Su propuesta es letal y directa, matarla en el acto, bajo la fría premisa de que los muertos no pueden hablar. Madon interviene inmediatamente con una mirada desorbitada, insistiendo en que deben asegurarse de que el trabajo quede bien hecho.
Para ello, propone sádicamente cortarle la cabeza para garantizar su muerte. Tico muestra su aprobación con una sonrisa cruel, afirmando que le gusta el plan y está de acuerdo con todos, lo que lleva a Gigi's a cerrar la discusión. Al ver el consenso general, declara con autoridad que, siendo así, él tomará la decisión final para proceder. Gigi somete la decisión a votación final, preguntando formalmente quién está de acuerdo con el plan de asesinar a la bruja de la torre en la misma mesa de negociaciones. La respuesta es unánime y fluye de derecha a izquierda. Dean confirma su acuerdo de inmediato, seguido por Maddon, quien levanta la mano para ofrecer su apoyo, y finalmente, Tico se suma con un firme «Cuenten conmigo». Con el macabro consenso logrado, la escena se aleja mostrándonos las siluetas distantes de los 4 líderes en la gran sala, mientras Gigi's pronuncia las palabras finales para dar por terminada la reunión. Y así, declaró cerrado el consejo. La escena hace un paréntesis para explicarnos el origen de la arma secreta mencionada. Se nos presenta a Darkness, la oscuridad, un grupo militante compuesto por aventureros que juran lealtad únicamente a los líderes de los elfos oscuros y su círculo íntimo. Su creación se remonta a un momento de fracaso y resentimiento. Cuando los elfos oscuros no lograron destruir a Hardy del reino élfico, su ira se volvió contra el mundo entero. Fue entonces que el consejo decidió entrenar en secreto a aventureros con talentos excepcionales para operaciones de combate, dando así origen a la temible organización conocida como Darkness. La narración continúa detallando la formidable inversión realizada en este grupo de élite: dinero, conocimiento y tiempo, todo fue volcado en su creación. Se enfatiza su letalidad al revelar que, en términos de habilidades de combate, todos los miembros de esta unidad de elfos oscuros son aventureros con un rango no inferior a A, poseyendo destrezas y capacidades excepcionales para su época. Tras esta inquietante descripción, la escena cambia de escenario para mostrarnos un paisaje costero y tranquilo. Vemos a una figura encapuchada parada en medio de la vegetación, observando hacia adelante mientras pregunta con curiosidad: ¿ella vive aquí? La escena nos revela la inquietante apariencia de los miembros de esta unidad de élite emergiendo en el bosque. En la parte superior, una figura revestida por una extraña armadura completa y lisa, casi orgánica, se hace presente anunciando con frialdad: Número 4, aquí. La toma desciende para mostrarnos a otro integrante, sentado relajadamente pero alerta, con el cuerpo y el rostro ocultos tras densos vendajes, quien se identifica simplemente como Número 3. La presentación de la unidad continúa con la aparición de Número 2, un joven elfo oscuro que, a pesar de su expresión alegre y entusiasta, al gritar «Adelante», empuña una enorme y letal guadaña. Mientras la figura encapuchada observa al grupo reunido en el bosque, la narración cambia de tono para revelarnos el verdadero origen de su poder. Se nos cuenta que hace mucho tiempo se encontró un artefacto de clase fantástica en el archipiélago de los elfos oscuros. Este objeto era único, capaz de generar una inmensa cantidad de maná bajo ciertas condiciones específicas. La escena continúa con un primer plano de una mirada intensa y silenciosa, cargada de suspense, mientras el texto nos deja al borde de la revelación final. Y su nombre es... La revelación alcanza su clímax presentándonos a una figura alta y enigmática, con el rostro parcialmente cubierto. El texto introduce el concepto del empalme corporal, narrando la horrible historia detrás de este ser. Tras generar una inmensa cantidad de cadáveres, finalmente se logró encontrar un huésped compatible. Se nos explica que durante mucho tiempo fue imposible hallar el dueño perfecto, ya que los sujetos de prueba morían de inmediato al no soportar el poder. Sin embargo, este individuo frente a nosotros es la excepción, el único éxito de esos oscuros experimentos, y por ello fue bautizado con el nombre de El Primero. La descripción de El Primero se torna aún más intimidante al revelarse que su cuerpo es un arsenal viviente. Se nos explica que no posee debilidades ni vulnerabilidades, siendo extremadamente fuerte por sí mismo, pero su verdadera amenaza radica en que su cuerpo alberga múltiples armas mágicas creadas por los elfos oscuros. Gracias al artefacto que genera maná infinito, es capaz de activar y utilizar todas estas armas devastadoras al mismo tiempo. Además, se aclara la jerarquía de la organización. Carecen de nombres propios y se identifican únicamente por números, los cuales no son aleatorios, sino que indican su nivel de fuerza dentro de Darkness, siendo capaces todos los participantes de utilizar este tipo de armamento letal. La escena finaliza con el grupo recibiendo sus órdenes definitivas. El líder les informa que pronto la bruja de la torre llegará para reunirse con los ancianos y sentencia con frialdad cuál es su único propósito. Nuestra misión es matarla. Ante esto, Número 4 cuestiona la magnitud de despliegue, preguntando con escepticismo por qué es necesario que vayan los 4 para un solo objetivo. El primero aclara la situación. Los ancianos desean que esta misión tenga éxito a toda costa, y esta es la única razón por la que han decidido enviar a tantos efectivos. El número 2 le responde con una sonrisa resignada, recordándole que las órdenes de los superiores no son negociables y que no hay nada que puedan hacer al respecto. El líder continúa detallando la operación, estableciendo que el punto de reunión será la sala de conferencias de la fortaleza. Sin embargo, añade una estrategia oculta. Ordenará a algunos de ellos que aguarden escondidos en una habitación secreta para asegurar la emboscada.
Además, amplía el alcance de la masacre sentenciando que los sirvientes de la bruja también deben ser ejecutados. La escena continúa con el escuadrón asumiendo la fatalidad de su misión con una resolución inquebrantable. Su objetivo es eliminarla a cualquier costo, incluso si el precio que deben pagar por ello son sus propias vidas. Se nos devuelve a la sala del consejo, donde Gigi's da las últimas instrucciones para ultimar la emboscada. Ordena que todo esté preparado para la eliminación de la bruja, aunque menciona con cierta preocupación que el primero y el tercero podrían no haber coordinado bien sus acciones debido a las obras de construcción en la fortaleza. Tico, llevándose una mano a la cara con gesto de fatiga, comenta que el lugar está muy dañado y que solo pensar en el presupuesto necesario para reconstruirlo le da dolor de cabeza. Sin embargo, Gigi's justifica la inversión con frialdad. Aclara que han reconstruido una pequeña parte específicamente para recibir a la bruja, considerándolo un gasto absolutamente necesario para asegurar el éxito del plan. La tensión alcanza su punto máximo cuando una mensajera anuncia la llegada de la bruja de la torre acompañada por sus dos sirvientas. Gigi's, manteniendo la compostura, da la orden de que las hagan pasar de inmediato. Mientras espera, sus pensamientos revelan la profundidad de su trampa. Calcula que incluso si el primero y el tercero fallan en matarla inicialmente, el segundo y el cuarto estarán ahí para asegurar el asesinato. También señala un detalle crucial del plan. Las sirvientas están siendo llevadas a una habitación separada, aislando a su objetivo. Finalmente, mientras las puertas se abren y él le invita a entrar con un cortés adelante, su monólogo interno revela su aterradora certeza. Está convencido de que absolutamente nadie es capaz de sobrevivir al ataque combinado de estos 4 letales asesinos. Finalmente, las puertas se abren por completo revelando la comitiva. En el centro, imponente y misteriosa, se alza la supuesta bruja de la torre vestida con un elaborado atuendo oscuro y una capucha que ensombrece su rostro proyectando una aura de autoridad silenciosa. A sus costados la escoltan sus dos leales sirvientas. A la izquierda, una chica de cabello corto y gafas con semblante serio. Y a la derecha, otra joven con largas coletas se llama Ishid. Ellas avanzan con paso firme. El plan de aislamiento se pone en marcha de inmediato. Un asistente intercepta a las escoltas en la entrada, solicitándoles cartésmente que aguarden en la sala de descanso, dejando así a su objetivo aparentemente vulnerable y sin protección. Ahora completamente sola, la figura encapuchada avanza con paso firme por el vasto salón hacia la mesa donde aguardan los 4 líderes. Lejos de mostrarse intimidada, se dirige a ellos con una educación impecable. Encantada de conocerlos, caballeros. Gracias por su amabilidad, dice con voz serena, para finalmente presentarse formalmente. Soy la bruja de la torre. La recepción es hostil desde el primer momento. Gigi's toma la palabra para reprocharle su actitud, señalando que al no mostrar su rostro y no dar su verdadero nombre, está siendo demasiado cautelosa, lo que él califica simplemente como una falta de modales. Inmediatamente el anciano Dean suelta una carcajada y lanza un insulto directo, deduciendo que si se esconde es porque debe ser horrible, bajo la premisa racista de que todos los humanos son feos. Madon no tarda en unirse al escarnio, coincidiendo plenamente con Dean. Con una frialdad clínica, afirma que sus investigaciones confirman que los humanos son desagradables a la vista, y remata describiéndolos como una especie fallida, carente de maná y con características débiles. Tico continúa el ataque verbal sentenciando con soberbia que esa debilidad simplemente es su destino como humano. Además, con desdén, menciona haber escuchado que ella ha pasado años estudiando magia de mazmorras. Ellie, bajo el papel de la bruja, le resta importancia a sus palabras preguntando arrogantemente, ¿ya terminaron? Acto seguido declara que si ellos ya han terminado de hablar, ahora es su turno de hacer preguntas. Dean interviene con una mueca burlona preguntando sarcásticamente si acaso su intención es ofrecerse para unirse a ellos. Ellie responde con un tajante no, y añade con seriedad, solo hay una cosa que me molesta, a lo que Gigi's, confundido por la declaración, pregunta inmediato, ¿qué es? La escena estalla en violencia y confusión. Ellie, encarando a los líderes que observan aterrorizados, lanza primero la pregunta que expone la hipocresía de la reunión. Si estamos negociando, ¿por qué tratan de matarme? Inmediatamente explica la razón de la sangre, revelando la emboscada fallida. Tan pronto como entré, intentaron matarme de inmediato. La imagen nos la muestra entonces de pie, dominante, completando su sentencia con frialdad. Y tuve que decapitarlos. Finalmente, la viñeta cierra en la esquina inferior izquierda, enfocando la cabeza cercenada de su enemigo, mientras ella exige una explicación. Díganme. La confrontación llega a su clímax, con Ellie mostrando una faceta aterradora. Con el rostro ensombrecido, pero iluminado por una sonrisa sádica y burlona, acorrala verbalmente a los líderes del consejo. Les lanza la acusación directa, sabiendo perfectamente la respuesta. Ustedes los enviaron, ¿no es así? Y remata con una provocación que expone la bajeza de sus acciones. Ese es su trabajo, ¿verdad? La sala se congela en un estado de shock absoluto. La negación estalla primero en Gigi's desde la derecha, gritando con incredulidad. No, de ninguna manera. Su desesperación aumenta mientras gira la cabeza, rematando con un grito de «imposible». Tratando de procesar lo ocurrido, su mente viaja rápidamente a la lógica del plan, pensando «La bruja de la torre gigante debería haber venido directo aquí cuando llegó a la fortaleza». Sin embargo, el terror lo invade al darse cuenta del fallo en su defensa, preguntándose ¿cómo logró matar a los Ambu? Finalmente, colapsa en la confusión total, balbuceando en la esquina final. No entiendo, ¿qué demonios? Tras un breve silencio, Ellie explica con calma cómo desmanteló la amenaza. Revela que ya había monitoreado la fortaleza y colocado trampas mágicas en los lugares donde se escondían los Ambu. La escena muestra los cuerpos de los asesinos derrotados, mientras ella admite su desconcierto ante la facilidad de la victoria.
Confiesa que no esperaba que todos fueran atrapados de esa forma, a pesar de que incluso se había preparado por si lograban romper las trampas. Finalmente, analiza la situación con una crítica devastadora. Señala que hizo lo mismo en el castillo del reino élfico, pero concluye que la seguridad antimagia de esta fortaleza es muy débil. Es tal su decepción que en su pensamiento final duda si la están actuando como incompetentes a propósito para tratar de engañarla. Ellie, en sus pensamientos, descarta la idea de que la estén engañando, considerando que eso es muy improbable. Con firmeza les dice a los elfos oscuros que si acaso pensaron que era más débil que los dragones y más fácil de matar, estaban profundamente equivocados. Uno de los elfos intenta reprocharle, pero su voz se quiebra ante la tensión creciente. Ellie decide entonces corregir la percepción errónea de los líderes sobre su poder. Con un tono condescendiente, les advierte que están cometiendo un grave error de cálculo. Si tienen ese pensamiento, entonces están malinterpretando algo. Acto seguido minimiza por completo la amenaza que tanto temían los elfos, revelando que para ella, esos dragones son solo uno de mis métodos de transporte. Se nos muestra un primer plano aterrador de su rostro, con una mirada desquiciada que paraliza a Gigis y a los demás. Les hace sentir el peso de su error con una sentencia final. Me ofenden que me crean débil. Ellie sentencia el destino de la negociación. Con un tono de decepción les dice que qué lástima, a pesar de que planeábamos ayudarlos y cumplían con nuestra petición. El pánico se apodera inmediatamente de los líderes, quienes pierden toda dignidad gritando desesperados. ¡Espera, por favor! Gigis Sudan Amares intenta salvar su pellejo negando cualquier vínculo con los asesinos, asegurando que deben ser subordinados actuando por su cuenta y jurando que jamás pensaron en asesinar a la bruja. Dean se une rápidamente a la farsa gritando, ¿es cierto? ¡Créenos! Con un descaro impresionante, afirma que, por el contrario, todos estaban ansiosos por conocerla y finge indignación, preguntando a gritos quién puso a esos malditos elfos en esa posición. Dean se une inmediatamente a la farsa, gritando que el anciano tiene razón. Con indignación fingida asegura que no dejarán pasar este incidente y promete solemnemente traer ante ella al perpetrador que ordenó el ataque. Tico no se queda atrás en la mentira. Apretando el puño con falsa determinación, sugiere que todo esto fue un sabotaje diseñado para arruinar su conexión con la bruja de la torre, y no duda en buscar un chivo expiatorio, culpando a esos malditos elfos. Finalmente la escena muestra el grupo de líderes, antes orgullosos y arrogantes, reducidos a una patética súplica colectiva, mientras le ruegan a Ellie, por favor, créenos. Ellie parece aceptar las mentiras de los líderes, cambiando su actitud a una más inocente. Pregunta con curiosidad, ¿es eso así? Y admite con fingida humildad, parece que cometió un error. Luego se disculpa por la macabra escena que acaba de causar, diciendo, lamento que tuvieran que ver eso. Gigis, sudando pero aliviado por haber esquivado la muerte inmediata, responde rápidamente, no, está bien. Tratando de aprovechar el momento para escapar de esa habitación llena de sangre, sugiere ahora, que ha aclarado el malentendido. También preparamos una fiesta de bienvenida en la otra sala. Deberíamos cambiar de locación de inmediato. Ellie sonríe encantada y responde, una fiesta de bienvenida de la nación aislada de los elfos oscuros. Eso suena genial. Sin embargo, su tono cambia repentinamente cuando levanta un dedo y añade, sin embargo, solo para estar segura, hay algo que necesito comprobar. Dejando a Gigis paralizado una vez más preguntando con temor, ¿comprobar? La atmósfera se torna gélida cuando Ellie revela la naturaleza de su comprobación. Con una sonrisa que contrasta con la gravedad de sus palabras, confirma que sí, necesita revisar los recuerdos de todos. Su objetivo es simple, pero absoluto. Verificar directamente en sus mentes si ordenaron a los asesinos matarme o no. Mientras los líderes sudan crío, ella utiliza su propia coartada en su contra, acorralándolos con una lógica ineludible. Si realmente fue el acto de su subordinado, no hay problema, ¿verdad? Gigi se queda paralizado, con el rostro desencajado por el terror, mientras Ellie deja caer la condición final con una calma amenazante. Sin embargo, si fue una mentira... La escena se centra en un primer plano del rostro de Ellie, quien con una expresión serena pero cargada de una amenaza letal, dicta su sentencia final. Sus ojos bicolor brillan con intensidad mientras levanta la mano, advirtiéndole suavemente, espero que estén preparados, y completa la frase que sella el destino de los líderes mentirosos, para enfrentar las consecuencias. En el panel inferior, el terror se apodera físicamente de los elfos. Vemos a Gigis y a sus compañeros paralizados, emitiendo apenas gemidos de pánico y miradas de horror absoluto al comprender que no hay escapatoria a lo que viene. Ellie no espera más y libera su magia con un grito de poder, Dorn Fesen. Al instante, unas monstruosas enredaderas de espinas negras estallan en la sala, atrapando violentamente a los 4 líderes en una prisión del olor. Mientras son triturados por las espinas, los gritos de agonía llenan el aire. Aún en su desesperación intentan mantener la negación, gritando patéticamente, no lo sé, y nosotros no los conocemos. Sin embargo, Ellie lanza otro hechizo, el silencio absoluto. Ellie les advierte con total frialdad que el proceso será doloroso, dejando claro que todos ellos sufrirán intensamente cuando comience a leer sus recuerdos.
Luego les revela, con una lógica escalofriante, la verdadera razón por la que lanzó el hechizo Silent. Lo hizo para asegurarse de que ningún grito salga de la habitación, aislando completamente el terror que está a punto de desatar. Con una sonrisa aparentemente amable, que solo hace que la escena sea aún más perturbadora, les invita a desahogarse todo lo que quieran, como si fuera un gesto de cortesía, aun cuando están atrapados, incapaces de moverse y totalmente aterrorizados. Justo en medio de esa tensión, uno de los elfos, Madon, desesperado y sudando a mares, intenta sacar furtivamente un objeto o pergamino de su bolsillo interior. Ellie neutraliza cualquier intento de contraataque con una calma absoluta, asegurándoles que, incluso si lograran activar su magia ofensiva, esta no tendría ningún efecto sobre ella. Con un tono pragmático, les explica que el lidiar con sus forcejeos sería simplemente una molestia, por lo que se muestra encantada de detenerlos físicamente antes de que puedan intentarlo. Mientras las espinas aprietan sus cuerpos, les ofrece un consejo cruelmente práctico. Les recomienda que dejen de luchar en vano si no quieren sufrir un dolor innecesario, dejando a los líderes con los rostros desencajados por la agonía y la impotencia, atrapados completamente a su merced. Ellie, con una expresión sombría y una sonrisa que hiela la sangre, levanta la mano hacia sus cautivos para dar inicio a la invasión mental. Con un tono casual que contrasta horriblemente con la violencia de la escena, anuncia que ha llegado el momento de proceder, declarando con autoridad absoluta que va a examinar los recuerdos de todos los presentes. La promesa de dolor de Ellie se cumple de manera atroz. Vemos los rostros de los líderes, específicamente de Dean y Gigis, completamente desencajados y al borde de la locura, con los ojos en blanco y sangrando mientras su mente es invadida sin piedad. La habitación tiembla violentamente bajo la presión de la magia, mientras las espinas terminan de quebrar su resistencia. Finalmente, la escena cambia drásticamente, transportándonos a lo más profundo del abismo. La escena cambia para mostrarnos el informe final de la misión. Ellie, con una actitud alegre y satisfecha, le comunica a Light las consecuencias de sus acciones. Tras extraer la información de sus memorias, los representantes de los 4 clanes fueron ejecutados inmediatamente. Los cargos fueron claros: planear el asesinato de la bruja de la Torre Gigante y la cruel opresión de la raza humana para sus experimentos. Le asegura que el vacío de poder ya ha sido cubierto, pues los antiguos tiranos han sido reemplazados por líderes mucho más moderados. Light, agradecido, reconoce su esfuerzo con un sincero «Gracias, Ellie», a lo que ella responde con una sonrisa radiante diciendo que fue un placer. Finalmente, Light se queda pensativo, revisando los datos obtenidos, confirmando que esa es la información crucial que lograron extraer de los recuerdos de los elfos caídos. Light profundiza en el análisis de los datos obtenidos, conectando piezas clave del puzzle. Confirma con seriedad que efectivamente existe un registro sobre la aparición de un humano poderoso en Onigime en el pasado, aunque menciona que podría tratarse de un maestro. Ellie, revisando la información a su lado, asiente y añade que aparte de ese dato específico, el resto de la información es muy similar o idéntica a la que ya tenían del reino élfico. Finalmente, la narrativa nos desplaza geográficamente a una isla siniestra en el Mar del Oeste, mientras Light explica el verdadero valor de este hallazgo. Onijima es el hogar de la raza Oni y el lugar de origen de Oboro. Con una determinación fría, revela que Oboro se encuentra actualmente ahí y lo señala como su próximo blanco, declarando: «Uno de mis objetivos de venganza». Light sopesa sus opciones, reflexionando que sería ideal poder ejecutar su venganza al mismo tiempo que recolectar información sobre el maestro que apareció en Onijima en el pasado. Pero la duda lo asalta. Reconoce que ya han comenzado los preparativos para contactar al reino de los enanos y vengarse de Nano, por lo que cambiar el objetivo en este punto resultaría demasiado problemático, y se cuestiona qué deberían hacer. Mientras analiza la situación con una mirada afilada, admite que su curiosidad por la información en Onijima es fuerte, pero razona que también es posible obtener datos sobre el maestro o incluso sobre otros seres peligrosos a través del reino de los enanos. Finalmente, toma una decisión pragmática. Aunque sería posible moverse contra ambos reinos simultáneamente, concluye que no hay necesidad de presionarse tanto en esta situación. Con determinación, confirma que seguirán con el plan original, estableciendo que contactar al reino de los enanos será su prioridad absoluta. Light emite su orden final con decisión, instruyendo que todos los esfuerzos se concentren en recolectar información sobre Onijima, recibiendo una confirmación inmediata de obediencia. Sin embargo, sus pensamientos internos revelan su verdadera obsesión. Por fin, la venganza contra Nano está al alcance de su mano. La escena culmina con un primer plano de su rostro, donde se dibuja una sonrisa retorcida y llena de malicia. Light confiesa que apenas puede esperar el momento, saboreando la ventaja de que su enemigo ignora por completo que él sigue vivo y va tras su cabeza. Finalmente se pregunta con curiosidad sádica qué clase de cara pondrá Nano cuando la realidad de su venganza lo golpee. Light termina su frase diciendo con anticipación sádica: «No puedo esperar a ver esa cara torcerse de dolor». Acto seguido, la escena cambia drásticamente hacia una casa en el bosque, donde una risa maníaca y perturbadora, QGG, llena la habitación revelando que alguien ahí está disfrutando cada segundo de la situación. La toma se cierra sobre su víctima, vemos a una mujer atada y mandarrada, con los ojos llenos de lágrimas y terror, emitiendo gemidos ahogados mientras lucha inútilmente contra sus ataduras, completamente a merced de la crueldad de su captor. La escena nos golpea con un primer plano grotesco y perturbador de Nano, el enano que Light tanto ansía destruir.
Su rostro ocupa todo el panel, deformado por una locura evidente, los ojos desorbitados y una sonrisa desencajada que deja ver sus dientes apretados. Sosteniendo una hoja que brilla con un ominoso resplandor rojizo y púrpura cerca de su cara, deja escapar una risa grave y espeluznante, que ajeno a que su destino ya ha sido sellado y que la muerte se aproxima hacia él. Bueno, mi gente, así termina el capítulo de hoy. La venganza contra Nano está a punto de comenzar y créanme, no se la querrán perder. Si les gustó la narración, apóyenme con un gran like y suscríbanse al canal para seguir trayendo más contenido como este. Hasta la próxima.